Hay una frase que leí hace muy poquito que dice: tener ideas no es complicado, lo complicado es ponerlas en práctica. Esta frase la leí en un libro que se titula Mide lo que importa, que es de lo que vamos a hablar hoy. Así que si te sientes identificado o identificada con esta frase y no sabes muy bien cómo se hace eso de fijar objetivos, este vídeo es para ti. Muy buenas a todos y bienvenidos al vídeo de hoy. Mi nombre es Marta Falcón y hoy vamos a hablar sobre los OKR, que es una forma de fijar objetivos y que viene en este libro, espero que lo estéis viendo bien, que se llama Mide lo que importa, de John Doerr. Es un libro que estaba viendo pues cada vez en más librerías, iba a cualquier aeropuerto y siempre estaba como el libro allí, rollo estoy de moda, necesitas comprarme. Y también me habían hablado mucho de este sistema de organización estratégica en base a objetivos muy concretos. Por eso me picó la curiosidad, decidí comprarme el libro, ya me lo he acabado y es por eso que ahora te traigo el resumen de este libro. Empiezo contándote lo que es mi opinión sobre el libro en sí. El sistema, ya te adelanto que me parece muy buena idea, de hecho ahora te voy a contar cómo funciona todo y lo vas a ver, creo, muy claro. Pero lo que es el libro en sí, yo leo muchos libros, ¿vale? Y tiendo a ser crítica en el sentido de que puedo comparar con muchos otros libros. Es un libro escrito al más puro estilo americano. Es un libro muy basado en empresas súper enormes, tipo Google. De hecho, el prólogo del libro es de Larry Page, el fundador de Google, uno de ellos. Entonces, es un libro como muy de somos increíbles, hacemos cosas que son una pasada, etcétera. Muy gran empresa, bueno, como los americanos hacen todo, a lo grande. Entonces es un libro muy como de batallitas y que es verdad que siempre las cosas con ejemplos se entienden mejor, pero es un libro que tiene, para mi gusto, demasiadas historias súper largas de distintas empresas y entrando, pues eso, en plan historia épica, ¿vale? No tanto meterte a rascar ahí y sacar marrones y tal, sino que sí, había esta dificultad, pero con los OKR lo conseguimos. Bueno, como muy épico todo. Entonces, en ese sentido, a mí se me hizo la lectura un poco coñazo, claramente, porque se me hizo, o sea, el libro realmente se podía resumir en 2-3 capítulos, voy a decir, y poco más, y te quedaba igualmente claro de qué iba esto de los OKR. Precisamente por esto he hecho un resumen que tengo aquí, que es, tengo aquí la chuleta toda apuntada de lo que te quiero ir contando. Es un resumen, muy resumen, pero creo que recoge muy bien las cosas claves que necesitas para ponerte a funcionar con OKRs si crees que puede ser útil para tu empresa. Yo creo que sí lo son, creo que, de hecho, yo voy a empezar hoy mismo a aplicarlos. Sí que es verdad que me fijaba en los objetivos de una forma parecida, pero teniéndolo así como tan por puntos y tan estructurado, creo que es como muy buena guía seguirlo, así que te voy a contar y luego tú cuéntame por favor en los comentarios qué te parece y si lo vas a empezar a utilizar también. Lo que te digo, yo voy a empezar a utilizarlo hoy y además lo estaré contando por Instagram durante todo este mes. ¿Qué tal me está yendo? ¿Si me ha funcionado? ¿Si no me ha funcionado? ¿Si he encontrado alguna dificultad? Así que si te interesa compartir un poco mi periplo por los OKR, pues sígueme también por Instagram, que te dejo por aquí arriba la cuenta para que la puedas seguir. Y nada más, vamos al turrón. Empezamos con lo básico. ¿Qué son los OKRs? Bueno, pues las siglas OKR literalmente significan Objectives and Key Results. Con mi inglés de Cambridge te ha tenido que quedar clarísimo eso, ya lo sé. Pero por si acaso te lo traduzco, quiere decir objetivos y resultados clave. Eso es lo que significa lo que son las siglas en sí. Los OKRs tienen principalmente estas dos partes que son las que los caracterizan. Los objetivos por un lado y los resultados clave que van asociados a esos objetivos por el otro. Y las dos partes son igual de importantes. La siguiente pregunta entonces es: ¿para qué sirven los OKR? Bueno, pues tengo aquí la chuleta como con 4 puntos que son los que resumen la utilidad de los OKR. La primera de las cosas es que ayuda a planificar lo que la gente tiene que producir, ¿no? Los OKR se planifican o se deciden cuáles van a ser trimestralmente, ¿vale? Cada 3 meses tienen sus objetivos y sus resultados que queremos obtener. Y esos objetivos se corresponden a un plan anual, ¿vale? Que eso es como más, digamos, alto ejecutivo.
pero digamos que los OKR se planifican de 3 en 3 meses, ¿vale? Tú tienes que tener una visión global de todo el año, pero cada 3 meses tienes sus propios objetivos. Otra cosa para la que sirve es que te ayudan a tener como una medición del progreso que se va haciendo a lo largo de esos 3 meses. Tú tienes un plan y entonces esos OKR, como tienen esos resultados asociados, te ayudan a medir ese progreso, si se está haciendo o no se está haciendo. Otra cosa que conseguimos con los OKR son coordinar prioridades y metas entre distintas personas involucradas trabajando en una empresa. Y también evita que la gente se distraiga de otros objetivos que pueden autoponerse o ponerse a nivel más departamento, porque como sabes lo que es lo importante y sabes también lo que no es importante, lo que no es prioritario ahora mismo, pues entonces como que tú puedes ir organizándote y tomando tus propias decisiones de tu rol, pues en base, o sea, con una base muy clara de lo que hay que hacer y lo que no hace falta hacer. Esto así a nivel general, ¿vale? Y siempre pensando que esto se ha inventado para empresas como grandes, tirando a muy grandes, ¿vale? Pero en realidad esto se puede utilizar para cualquier tipo de empresa, mediana, pequeña. Los OKR sirven para fijar un norte, saber lo que hay que hacer, saber lo que no hace falta hacer y en base a eso organizarse con el equipo que sea de gente y todos tirar hacia la misma dirección y tener muy clara cuál es esa dirección. Los OKRs tienen una característica muy importante, que es que suelen ser bastante grandes y un poquito ambiciosos, ¿vale? Se suelen poner varios cada trimestre, como te decía, y lo esperable es no cumplirlos todos, porque como lo que te digo, son como grandes y tienen ese punto de empujar mucho a la empresa y tratar de ir más allá de lo que pues, donde estamos ahora, ¿no? Pues se trata de crecer al final, pues ya se parte de la base de que todos no los vamos a cumplir porque son un poquito ambiciosos, pero vamos a esforzarnos por cumplir el máximo número de OKRs posible. Los OKR se miden. Para medir un progreso, evidentemente, tienes que tener unas métricas claras de cómo vas a medir ese progreso. Entonces, la forma de medirlos es calibrar con una escala de colores que miden la eficacia. De 0,0 a 0,3 es rojo, lo que quiere decir que no estás cumpliendo con tus OKR. De 0,4 a 0,6 es amarillo, lo que quiere decir que el progreso está pues a medio camino. Y de 0,7 a 1 pues ya es verde, y con el verde ya se da como por cumplido el objetivo y como que el progreso ha sido óptimo para ese objetivo en particular. Entonces la siguiente pregunta es: ¿cómo se crea un buen OKR? Bueno, pues teniendo claro esto que te decía de que son dos partes. Por un lado los objetivos y por el otro lado los resultados clave que queremos conseguir yendo tras ese objetivo. Entonces, primera parte, los objetivos. Los objetivos son el qué queremos conseguir. Digamos que expresan una intención tras la que queremos ir. Es algo que está allí y queremos llegar allí, ¿no? Es como nuestra banderita en el horizonte a donde tenemos que llegar. Lo que te decía, suelen ser como un poquito ambiciosos para obligarnos a llevar como un empuje hacia ese crecimiento, pero también tienen que ser realistas y tienen que ser tangibles, ¿vale? No se trata de fliparse y de repente decir el año que viene vamos a entrar en bolsa, si es que es imposible prácticamente, sino que tiene que tener ese puntito de ambición, pero seguir siendo realistas y tienen que ser tangibles en el sentido de que tienen que poder medirse de alguna manera. Esto sirve para que cuando lo tengas que medir, si has llegado, tiene que estar clarísimo que has llegado. Y otra cosa que tiene que cumplir este objetivo que defines, es que tiene que suponer un valor real y tangible para la empresa y para el crecimiento de la empresa. Luego tenemos los resultados clave, que es la otra parte de los OKR. Los resultados clave son el cómo vamos a llegar a este objetivo, por eso van de la mano, es el cómo, qué cosas tenemos que hacer para llegar a ese objetivo que nos hemos marcado allí en el horizonte. Entonces, los resultados clave lo que hacen es expresar como unos hitos en el camino hacia aquel objetivo que nos hemos marcado, ¿no? Digamos que si en una carrera, ¿vale? La meta es el objetivo, pues los resultados clave son el cómo, esos hitos que vamos a ir consiguiendo antes, o sea, como por fases, antes de llegar a la meta final. Entonces, los resultados clave miden el progreso, o sea, nuestros pasos hacia ese objetivo. Y una cosa muy importante a la hora de definir estos resultados clave es centrarnos en resultados, precisamente, por eso se llaman así, y no en actividades, que es el típico error que se suele cometer. Cuando nos centramos en actividades suelen ser frases que empiezan con
ayudar a no sé qué, o me he apuntado aquí, analizar no sé qué cosa, o participar en tal historia. Esos son como actividades, no son un resultado. O sea, si tú ayudas a que algo pase, no es un resultado. La ayuda no se puede medir con una vara, ¿vale? Por ejemplo, me he apuntado aquí un ejemplo del libro que me parece que representa muy bien esta diferencia. No es lo mismo decir evaluar la latencia de Colossus, que es, creo, un móvil o algo así, de Google, no estoy muy segura. Esto es un ejemplo de Google, ¿vale? Que lo comentaba en el libro. Creo que Colossus es un móvil o un gadget o algún cacharro de estos. Entonces, no es lo mismo decir mal, que está, como te digo, mal dicho, evaluar la latencia de Colossus, que bien dicho, como si fuese un resultado que buscamos. La forma óptima de decirlo sería publicar los cálculos sobre latencia de 6 móviles Colossus para el 7 de marzo. O sea, ya es muy específico, ya tenemos una fecha, ya tenemos algo que hay que hacer, en cuántos móviles, en este caso 6, y es como muy específico. Si tú cumples con esto, está claro que has cumplido. O sea, si tú llegas a hacer esos cálculos sobre 6 móviles para la fecha que te marca aquí, es que has llegado, o sea, es evidente que has llegado, se puede medir. Otra cosa importante para los resultados es que deben ser medibles o incluir evidencias o datos, lo que sea que implique esa consecución del resultado. Tiene que ser claro tanto para ti mismo, para saber que has llegado y que no tienes que seguir trabajando en eso porque ya puedes pasar a la siguiente cosa, como para, si trabajas en un equipo grande, pues para que todo el mundo sepa que se están cumpliendo con según qué hitos que hacen avanzar a todos. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿por qué utilizar OKRs? Te voy a decir así unas cuantas cosas que vienen en el libro y te invito a que lo extrapoles a tu caso en particular, ¿vale? Que no hace falta, ya te digo, ser una mega corporación. De hecho, lo que te digo, yo hoy mismo voy a empezar a aplicar esto y tal cual, o sea, más o menos el método es este. Entonces, ¿por qué es interesante utilizarlos? Tengo varias cosas apuntadas en mi chuleta. Por ejemplo, los OKRs canalizan mucho mejor los esfuerzos cuando estás trabajando con otras personas. Todo está coordinado mucho mejor porque al final estás trabajando tras un propósito común. Si tus colaboradores y tus proveedores saben hacia dónde hay que ir, como que todo va mucho más engranado y todos remamos evidentemente hacia la misma dirección. Luego otra cosa también salía en el libro, que esto, bueno, habría que saber cómo está hecho este estudio, pero decían que habían entrevistado a gente que ya llevaba un tiempo utilizando esta metodología y el 90% afirmaban que eran mucho más productivos y se sentían mucho más realizados porque sabían lo que tenían que hacer en cada momento, ¿no? Entonces, bueno, también me parecía interesante. Luego, relacionado muchísimo con lo anterior, cuando las personas sabemos lo que tenemos que hacer y por qué también, o sea, tenemos muy claro por qué tenemos que hacerlo, pues al final trabajamos mucho más tranquilos. No sé si te ha pasado si alguna vez has trabajado en una empresa, a mí me ha pasado, por eso lo cuento. Si has trabajado en una empresa en la que los objetivos se ponen arbitrariamente, se cambian también arbitrariamente y tú no sabes por qué estás haciendo las cosas, al final te frustras y te sientes como que lo que estás haciendo no tiene ningún tipo de valor, ¿no? Entonces, los OKRs, si todos sabemos hacia dónde vamos, se supone que evita esta situación de frustración. Otra cosa interesante también era que se generan vínculos entre las personas, ¿no? Si estamos trabajando todos más cómodos y nos comunicamos de una forma más fluida, pues al final vamos a empezar a crear como vínculos entre nosotros que hacen que todo sea como mucho más llevadero. Te obligan a concentrarte mucho en las prioridades, ¿no? Y además a comprometerte con esas prioridades. Lo tienes claro cuáles son, te comprometes y vas a por ello, ¿no? Entonces, ese matiz de saber qué es importante y qué no, la verdad es que me parece imprescindible. Y otra cosa es que los OKR son transparentes, ¿no? Son públicos, todo el mundo que trabaje tiene acceso a la información. Entonces, esto también hace que, vale, todos estamos remando hacia allí, pero no es que tú tengas otro objetivo oculto que no me estás contando. Vale, pues ahora te voy a contar algunas claves que creo que son como para tener en cuenta a la hora de fijar nuestros OKRs y a la hora de funcionar con ellos para que no haya dudas y que todos lo tengamos claro. La primera de ellas es que si un OKR no alcanza el 1 de esta escala de colores que te comentaba antes, o sea, si no alcanza el 1 en la fecha que hemos puesto, que debería alcanzar esa nota de hemos llegado a ese resultado, pues requiere
como ese análisis después bueno, a posteriori, ¿no? De por qué no hemos llegado a ese 1, ¿no? Porque eso nos va a servir, esa información, para redactar los OKR del siguiente trimestre. Otra clave importante también es que me llamaba mucho la atención que decían, si los has escrito en 5 minutos, probablemente no sean tus OKR, probablemente estés equivocado. Y seguramente es que no sean lo suficientemente ambiciosos como para darnos ese empujón extra, ¿no? Si los has escrito en 5 minutos, sigue dándole una vuelta porque seguramente no sean esos. También dicen que si tu objetivo no cabe en una línea, también es probable que no sea lo suficientemente conciso. El que sea muy específico es muy importante para que tengamos clarísimo a dónde tenemos que llegar. Entonces, pues tratemos de que quepa pues más o menos en una línea, ¿no? Una frase, que no sea un párrafo entero que nos diga nuestro objetivo cuál es. Y luego también, esto es evidente por esto de que lo tenemos que medir, que nos aseguremos mucho de que sean cuantificables, ¿no? Que tú sepas cuál va a ser la forma de medir ese OKR, porque cuando tengas que meterlo en esa escala de colores, pues no puede haber como 100.000 dudas, ¿no? Tiene que ser como bastante claro si has llegado o no has llegado. Y ahora voy a contarte, ya para acabar, cuál sería el ciclo completo de esos OKR trimestrales, desde el momento de fijarlos hasta que los hemos cumplido o no y los tenemos que reevaluar, ¿vale? ¿Cuánto tiempo pasa entre cada cosa? ¿Qué fases hay ahí en ese ciclo completo de OKRs? Bueno, pues como entre 4 y 6 semanas antes de que empiece el trimestre, ya hay que empezar a hacer una lluvia de ideas sobre qué es lo que queremos conseguir en el próximo trimestre, ¿vale? Entre 4 y 6 semanas antes de que empiece el trimestre. Entonces, esto es una labor que suele hacer la dirección o las personas que dirijan, los managers de la empresa, ¿vale? Entonces, es un momento de hacer un brainstorming y decidir qué es lo que nos gustaría conseguir en el próximo trimestre. Esto se suele hacer, si por ejemplo lo haces para el primer trimestre del año, se suele hacer, pues eso, mediados de noviembre, diciembre más o menos, se suele hacer por ahí y ya si se hace en ese momento ya se tiene un poco en previsión lo que vas a querer que sea el año siguiente que está a punto de empezar, ¿vale? Luego a lo largo de los otros trimestres pues ya tienes esa visión anual. Luego, 2 semanas antes de iniciar el trimestre es cuando se le comunica al resto de personas implicadas, ¿no? Pues hemos decidido que los objetivos a cumplir por la empresa pues van a ser esto, ¿no? Se lo comunicas al resto de tu equipo. Ahí te pueden dar feedback, pueden hacer sus aportaciones, pero bueno, en principio es un momento de comunicarlo. Luego, al inicio del trimestre, o sea, ya cuando empezamos a funcionar con los OKR, lo que se hace es que si queda alguien sin saberlo, porque digamos que si es una jerarquía, pues están como por la parte más de abajo, no están directamente relacionados con los managers, que deberían de estarlo igualmente, pero bueno, la realidad es otra. En el inicio del trimestre se le comunica a todo el mundo. ¿Para qué? Para que ya al dar ese pistoletazo de salida, cada individuo pues sepa dentro de su rol qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que va a tener que hacer en lo que queda de trimestre. Entonces, digamos que él mismo se pone como sus mini OKRs alineados con los OKRs de todos, ¿no? Entonces se pone dentro de su rol, vale, pues si tenemos que ir todos hacia allá, yo sé que en mi puesto de trabajo tengo que hacer esto y tengo que comunicarme con aquel y tengo que tener claro esto otro y tengo que empezar a trabajar así. Entonces yo me pongo como mis mini OKRs. Entonces, una semana después de este pistoletazo de salida, esos mini OKRs, esto de mini OKRs lo estoy diciendo yo para que me entendáis, en el libro no lo llaman así, ¿vale? Pero estos objetivos de cada uno de los trabajadores se comunican, se ponen en común con el resto del equipo. Entonces ya a lo largo del trimestre simplemente se hace un seguimiento de ese progreso, de esas métricas de colores que hablábamos al principio. Y por último, hacia el final del trimestre, pues se hace una visualización general de qué ha pasado, se mide el progreso y se tiene una conversación pues dando feedback y un poco pues analizando qué es esto que ha pasado. Si hemos empezado en noviembre-diciembre este ciclo, pues digamos que esto en marzo-abril es el ciclo que se habrá acabado, entre que tenemos estas conversaciones, etc. Y estos son los OKR, chicos. No sé qué os parecen. Creo que es algo que todo el mundo puede utilizar a su escala, ¿vale? Igual quizás en tu empresa no tienes como tantos niveles jerárquicos, igual sois un equipo y ya está, y os comunicáis de una forma muy transparente, muy horizontal, o no, tenéis un montón de jerarquía, entonces necesitáis hacer como más escalafones de OKRs,
Pero lo que te digo, yo sin duda lo voy a empezar a utilizar desde hoy y te repito, te invito a que me sigas por Instagram porque voy a estar contando por allí cómo me va y si me encuentro alguna dificultad, quizás te ayude incluso a ti a solventar alguna cosa. Y espero tu comentario para saber tanto qué te parece, como si los has probado, como si los vas a probar. Me encantaría saber tu opinión. Y nada más, estaré compartiendo más vídeos sobre temas de productividad, de gestión de proyectos, etcétera, por aquí. Así que te dejo aquí mi canal para que te suscribas. Y por aquí también te dejo un vídeo que creo que puede ser interesante, que está muy relacionado con todo esto que te acabo de contar. Muchísimas gracias por estar al otro lado y te veo en el próximo vídeo.